Hola de nuevo, jóvenes. Vamos a terminar ahora con el último ejercicio que tengo preparado para ustedes sobre el tema de estimación para cuentas incobrables y por ahí pues les planteo el ejercicio. Menciona que la compañía departamental Sociedad Anónima presenta la siguiente información relacionada con la venta de mercaderías en el año o del año 2014 de manera resumida. Veamos entonces algunos elementos que seguramente ustedes, después de haber visto los videos anteriores, ya tienen muy claro la comprensión. ¿De acuerdo? Elementos centrales, sin duda alguno, siempre la parte en términos del método fiscal y el método de antigüedad de saldos, que son los métodos que vemos normalmente en este primer parcial y correspondiente a este primer tema. Veamos qué dice entonces en el año 2013. Tenemos cuentas por cobrar al 31 de diciembre por medio millón de lempiras. Tenemos también un saldo de estimación de cuentas incobrables siempre el 31 de diciembre, pero este es por 130.000 lempiras. Ojo con estos valores, con esta información que nos está presentando el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos está presentando información del fin del año anterior. ¿Qué significa eso? Que estos valores pasan a ser valores iniciales en el periodo en cuestión. En este caso, ¿cuál periodo nos estamos refiriendo particularmente? Se fijan por ahí el párrafo dice, durante el año 2014 se efectuaron las transacciones siguientes relacionadas con la venta de mercadería así. Entonces, para resumir esa primera información del 2013, es la que vamos a tomar en consideración para el año 2014. ¿Recuerdan por ahí cuando hablábamos de cuentas por cobrar y cuando elaborábamos primero el 1% de las ventas al crédito y luego el 10% de las ventas de las cuentas por cobrar? Bueno, por ahí entonces comenzábamos con un saldo inicial de cuentas por cobrar, en el caso particular de los últimos dos ejercicios que les he mostrado, y por ahí también teníamos, y vemos aquí que tenemos un saldo de estimación de cuentas incobrables que tenemos que tomarlo en consideración y valorarlo con respecto a la provisión legal que vamos a estimar y ver si esa provisión en realidad, más la estimación que tenemos por aquí, no sobrepasa ese 10% de cuentas por cobrar. Esa es la lógica que esperaría yo usted ya la tengan clara hasta ahora. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos por ahí las ventas al crédito por 600.000 empiras, ventas al contado por 1.500.000 empiras, hasta ahí podemos parar si gustan. Esa información sobre las ventas al contado nos sirve para poder resolver estos ejercicios de estimación de cuentas incobrables. La pregunta en realidad tiene validez en la esencia o la comprensión que esperaría que ustedes también, insisto, ya tengan, debido a lo que estamos estimando aquí, como su nombre lo indica, el tema que estamos elaborando por acá y comprendiendo, es sobre aquellas cuentas que están pendientes de cobro. Me interesa aquello que se vendió al contado, aquello que lo puse en mis alacenas, en mi sala de ventas y que automáticamente llegaron los clientes y lo pagaron ya de un solo con tarjeta o con cash. Eso en realidad no me interesa. ¿Por qué? Porque eso ya se pagó, ya entró la plata, no me quedaron debiendo, ¿de acuerdo? Entonces por ahí podemos hacer el análisis que este dato de las ventas al contado en realidad, pues para efectos de este ejercicio no tiene ninguna relevancia. Yo lo voy a marcar por ahí como un dato que no tiene ninguna trascendencia dentro de la comprensión de este ejercicio, por lo tanto, pues yo recomiendo pues que se desestime, ¿de acuerdo? Sigamos entonces con otra información. Por ahí nos menciona cobranza de ventas al crédito. Ojo por ahí, este dato sí me interesa. ¿Qué quiere decir? Que el departamento de cobros, si lo hay, si lo tiene la empresa, obviamente se puso pilas y por haberse puesto pilas este personal, entonces cobraron exactamente todo lo que se debía. Entonces por ahí se recuperaron 800.000 lempiras, ¿de acuerdo? O que es lo mismo que decir que los clientes pagaron exactamente lo que nos debían, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos devoluciones sobre ventas al crédito por 20.000 empiras. Ojo, este dato también nos sirve, es un elemento particular para qué cosa. Para el primer dato que tenemos que encontrar respecto a las ventas al crédito, ¿de acuerdo? Por ahí siempre les decía yo, ventas al crédito, cuando hablábamos del estado de resultado en la primera parte de la resolución de estos ejercicios, siempre hablábamos de las ventas totales, ya sea crédito o al contado, después disminuíamos las rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, para poder determinar qué cosa, las ventas netas. Obviamente ese es el dato de las ventas netas el que nos interesa para efectos de la estimación, porque de esas ventas netas, en este caso particular tienen que ser al crédito, no todas, entonces de estas ventas al crédito es que estimamos ese 1% que es la provisión o la estimación o la amortización legal que nos permite el Estado, ¿de acuerdo? Entonces por ahí ese dato puede ser relevante. ¿Qué más tenemos por ahí? Nos menciona el descuento por pronto pago por 5.000 empiras. Obviamente por ahí tiene que ver con un elemento financiero. Puede ser como un elemento
considerado por las empresas como un incentivo para poder recuperar esa venta, crédito y poder hacerla, como quien dice, recuperar la plata lo más rápido posible y no dejar tanto tiempo esa cuenta por cobrar, y que obviamente pues acarrea riesgos. En realidad lo que tienen que aprender ustedes en sentido general de toda esta temática es que el tener cuentas por cobrar debe de tenerlas las empresas, pero la idea es que sean lo más corto posible y poner a trabajar a ese equipo, si se tiene dentro de la empresa, a que lo recuperen lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Entre más tiempo se va prolongando una deuda, lo más probable es que esa deuda se vaya perdiendo, esa plata la perdamos. Entonces por ahí es la enseñanza que ustedes deberían de razonar justo en estos videos y en estos temas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos otro párrafo, por ahí nos menciona que en la cobranza a clientes hay 10.000 empiras, ojo, que pertenecen a recuperación de cuentas incobrables, ojo por ahí. Y quiere decir que de los 800.000 empiras que tenemos de cobranzas al crédito, hay 10.000 empiras que no forman parte de cobros. ¿Qué significa eso? Si bien es cierto, es cobro, pero este es un cobro extraordinario. ¿Por qué? Porque nos dice por ahí que pertenecen a recuperación de cuentas incobrables. O sea, ya se había descartado de las cuentas por cobrar, ya la empresa ni soñaba que iba a recuperar esa plata, por lo tanto, en un periodo extraordinario se recuperaron 10.000 empiras. Que si se fijan por ahí, esos 10.000 empiras, ¿qué es lo que tenemos que hacer contablemente? Pues más que todo lo que repercute es una partida o un registro contable, básicamente. ¿Qué más tenemos por ahí para terminar el ejercicio? En el mes de noviembre de 2014 se registraron cuentas incobrables por 6.000 empiras. ¿Qué quiere decir esto? Podemos interpretar entonces que del total de cuentas por cobrar en realidad aumentamos más. ¿Por qué? Porque la empresa decidió, no, esta plata ya la perdí, ya no tengo forma de poder recuperarla, métanlo al incobrables y veamos exactamente cuál es el efecto que puede surtir a medida pase el tiempo y si podamos recuperarlo. ¿Qué nos pide entonces? Registros contables de las transacciones resumidas al año 2014, determinar y registrar el valor del ajuste de estimación de cuentas incobrables al 31 de diciembre, lo que hacemos normalmente, primero tenemos que calcularlo, ¿de acuerdo? ¿Con base a qué esa estimación al 31 de diciembre? Pues con base al método fiscal, que es la información básicamente que nos está planteando. Y por último, determinar el saldo acumulado de la estimación de cuentas incobrables siempre al año 2014, dos cosas distintas. En el inciso B es calcular exactamente el ajuste por estimación, ¿de acuerdo? Y determinar y registrar. Y por último es cuál es el acumulado, a cuánto va a quedar la estimación en el mayor de nuestros libros, esa cuenta de estimación de cuentas incobrables. Por ahí, el análisis que debemos razonar dentro del ejercicio es que nos están pidiendo la resolución del ejercicio en función del método fiscal. Se fijan, no hay política de incobrabilidad, no hay política de cobro, aquí no se ven los porcentajes, por lo tanto, si no se ven, quiere decir que el ejercicio no se puede resolver por el método de antigüedad de saldo, sino que solo se puede resolver por el método fiscal, ¿de acuerdo? Veamos entonces por ahí, yo ya tengo acá más o menos elaborado una pequeña estructura para poder resolver el ejercicio y que lo vayamos haciendo juntos. Veamos entonces, ¿con qué comenzamos normalmente? Por ahí el razonamiento que nosotros tenemos claro tiene que ver con la información que nos planteaba el ejercicio. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero particularmente a lo que menciona con esos 6 millones de lempiras que tiene que ver con las ventas al crédito, ¿de acuerdo? Lo voy a ir tachando uno a uno, como hago siempre, para tomar en consideración cada uno de los valores e ir corrigiendo esta cantidad. Vamos a ver, por ahí no me permite tacharlo todo. Ventas al crédito, entonces dijimos 6 millones de lempiras. Vamos a ver. ¿Qué otro elemento también tenemos que considerar, dijimos, dentro de esta comprensión del 1% de las ventas al crédito? Pues el elemento que recordábamos tiene que ver con la devolución sobre ventas al crédito. No tenemos rebajas, tampoco tenemos descuentos, por lo tanto, entonces, el único elemento que vamos a considerar para poder determinar las ventas netas al crédito es exactamente esas devoluciones por 20.000. Aquí lo voy a colocar entonces, lo voy a resumir por efectos de espacio, devoluciones sobre ventas, pero lo voy a colocar al crédito porque si no después ustedes son volados. Al crédito, veamos por ahí, ascendían a 20.000 lempiras. Entonces, ¿a cuánto van a ascender las ventas netas al crédito? Veamos por acá.
6 millones menos los 20.000 de devoluciones, y por ahí podemos decir entonces que tenemos ventas netas de créditos por 5.980.000. ¿Qué significa esto? Entonces por ahí en el entendimiento del método fiscal sabemos entonces cuando ya tenemos un saldo de ventas netas de crédito, tenemos que multiplicarlo por el 1% para encontrar ¿qué cosa? La provisión legal que nos manda dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Por ahí podemos encontrar ese elemento, y por ahí tiene que ser entonces esos 5.980.000 empiras por 0.01, y tenemos entonces por ahí el primer elemento que tiene que ver con la provisión legal de esos 59.800 lempiras. Sigamos entonces ahora. ¿Qué otra información tenemos y qué otra información nos interesa? Por ahí la información que nos interesa pues está planteada dentro del principio del ejercicio. ¿A qué me refiero con ello? Este saldo final que se convierte en saldo inicial de mis cuentas por cobrar. Por aquí lo tenemos, medio millón de lempiras, lo voy a arrastrar por acá, justo muy parecido a como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a ver por aquí, ¿cómo le llamamos? Saldo inicial de cuentas por cobrar. Lo voy a hacer de esta forma. ¿A cuánto ascendía? Dijimos, ascendía a 500.000 lempiras, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar acá de esta forma, 31 de diciembre 2013, o lo que es lo mismo, 01/01/2014, ¿de acuerdo? Vamos por ahí y tenemos entonces ese saldo inicial. ¿Qué sucede dentro del razonamiento? Pues ustedes ya les he dicho un par de ocasiones en los ejercicios anteriores que al tener el saldo inicial de cuentas por cobrar el 1 de enero, lo que significa es que pueden ocurrir un sinnúmero de operaciones a lo largo del año, y entonces estas operaciones tenemos que considerarlas para poder determinar al final del tiempo, o este periodo de tiempo, el saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces por ahí el ejercicio también nos va planteando cierta información que nos puede servir. ¿A qué me refiero con ello? Con lo que ya tenemos en términos de lo que se elaboró para terminar el 1% de la provisión legal. ¿A qué me refiero por ahí? Me refiero a esas ventas al crédito, me refiero también a esas devoluciones. Por ahí entonces voy a arrastrar el monto, los 6 millones más los 20.000 empiras. Por ahí entonces encontrábamos la diferencia de el valor de las ventas al crédito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, lo voy a poner por aquí. ¿Qué más tenemos por ahí dentro de esa resolución? Por ahí entonces nos vamos otra vez a la información que nos está planteando el ejercicio, y nos dice que de esas ventas al crédito se cobraron 800.000 empiras. Pero, ojo con esta información o este dato de los 800.000 empiras, después nos dice que también hay recuperación por 10 lempiras dentro, 10.000 empiras dentro de esa cobranza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es identificar de primera mano a cuánto asciende esa recuperación, perdón, o ese cobro o esos pagos. Veamos entonces cómo lo vamos a resolver. Por aquí lo voy a plantear a un ladito, así que vamos a ver si tenemos chances por acá. Por acá lo voy a colocar yo. Dijimos cobranzas, creo que por ahí dice el ejercicio, cobranzas al crédito. Creo que por ahí es la definición que nos da el ejercicio. Como nos dice, cobranza de ventas al crédito. Por acá entonces nos dice cobranzas de ventas al crédito. Lo voy a poner tal cual. ¿A cuánto ascendían esas cobranzas? Ascendían a 800.000 empiras, ¿de acuerdo? Ese es el valor de la cobranza. Por lo tanto, entonces, podríamos deducir nosotros que, bueno, perfecto, ese es lo que se cobró en el año, todo lo que vendimos al crédito. O lo que es lo mismo, el monto pagado por los clientes de sus deudas que contrayeron con nosotros la empresa, ¿de acuerdo? Pero, ojo por ahí la narrativa del ejercicio. Nos decía el ejercicio que de esas cobranzas hay 10.000 empiras que pertenecen a una recuperación. Se pusieron pilas, la gente de cobros o la empresa va a cobrar y recuperaron por ahí 10.000 empiras que ya se podrían haber dado por perdidos. Entonces por aquí lo voy a colocar, recuperación de cuentas incobrables, lo voy a colocar yo por ahí.
¿A cuánto ascendía ese monto? Por ahí el ejercicio nos plantea que ese monto ascendía a 10.000 lempiras. Veamos por acá. ¿Cuánto es lo que realmente se cobró? Cobros reales, por ahí lo voy a llamar de esa forma yo, los 800.000 lempiras menos los 10.000 de recuperación en periodo distinto al ordinario, asciende a 790.000. Entonces por ahí voy a arrastrar yo esa información de esos cobros reales por los 790.000 lempiras. Veamos entonces, ahí tenemos ese elemento dentro de la resolución del ejercicio. Entonces, aquí como decíamos entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué hemos encontrado dentro de esa variación? Hemos encontrado en esta variación las ventas al crédito o lo pendiente de cobro, como ustedes quieran llamarlo. Pendiente de cobro que asciende a los 5.980.000 lempiras menos los 790.000. Por ahí entonces, como lo hacíamos anteriormente, justo lo mismo. Esto es lo pendiente de cobro al fin del año, ¿de acuerdo? Al fin del año, de todo lo que vendí, en realidad muy poco fue lo que cobré. Tenemos un montón de plata todavía que hace falta recuperar. Por ahí entonces encontramos esos 5.190.000 lempiras más los 500.000 lempiras de saldo inicial de cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso entonces? Eso puede ser el saldo de clientes al fin del año. Ojo por ahí también, otro elemento dentro de esta resolución del ejercicio tiene que ver con la información que nos está planteando el mismo. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero con ello al descuento por pronto pago otorgado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esta información ya la utilizamos, la voy a tachar ahora para dar certeza de que ya utilicé esos valores y no confundirme luego. Vamos a ver por ahí. Seguimos entonces ahora con otra información, siempre dentro de lo que nos está planteando el 2014, con estos 5.000 lempiras que pertenecen a un descuento por pronto pago que otorgó la empresa, ¿de acuerdo? ¿A dónde lo vamos a ejecutar? ¿A dónde lo vamos a ver disminuido? Por acá. Descuento por pronto pago. Vamos por acá. ¿A cuánto ascendían? Creo que por ahí vimos que ascendían a 5.000 lempiras. Ahora sí podemos tener entonces un saldo real de cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? ¿A cuánto asciende ese saldo real de las cuentas por cobrar? Asciende a 5.685.000 lempiras. ¿Qué debemos hacer entonces siempre en la lógica del método fiscal? Multiplicar exactamente ese 5.685.000 por el 10%. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo lo conocemos? Es una especie de techo máximo, ¿de acuerdo? Con base a la estimación legal, en realidad yo no me puedo exceder, o la empresa no se puede exceder en esta oportunidad de el monto establecido por provisión, no debe superar este techo máximo. Se fijan, tenemos una provisión de 59.800 y a simple vista decimos, ah, perfecto, en realidad ni siquiera se acerca a ese 10% máximo. Ojo por ahí, ¿a qué me refiero por ahí con otro dato importante? Por ahí el dato que tenemos que también tomar en consideración es que existe un saldo de estimación de cuentas incobrables que venimos arrastrando. En este caso asciende a 130.000 lempiras, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Ahora lo que tenemos que identificar es el saldo de la estimación de cuentas incobrables. ¿A qué me refiero con ello? Ya tenemos un saldo inicial, esos 130.000 lempiras. Y también, ojo por ahí, nos está mencionando que en el año 2014, particularmente en el mes de noviembre, el penúltimo mes del año, hubo 6.000 lempiras que en realidad se registraron como cuentas incobrables. Ojo por ahí, esta información afecta la estimación de manera que debe de ser considerado o aumentado ese saldo, ¿de acuerdo? Veamos cómo lo vamos a hacer entonces. Por ahí recopilamos esta información, particularmente por acá lo vamos a ver. Nos referimos
a la estimación o saldo inicial de la estimación de cuentas incobrables. Por ahí nos mencionaba que era de 130.000 empiras. ¿A cuánto es esto? Lo voy a copiar justo como lo dice el ejercicio, fue del 31 de diciembre de 2013 o lo que es lo mismo el 1 de enero. ¿Qué pasó con los 6.000 empiras? En este caso estos 6.000 empiras no suman sino que restan, ¿de acuerdo? Y tenemos por ahí esa información que nos plantea el ejercicio. ¿A qué me refiero? Que se registraron como incobrables 6.000 lempiras. Vamos a ver, registro como incobrables. Esos 6.000 empiras, por lo tanto, afecta la estimación original y tenemos entonces por ahí un nuevo saldo o saldo final de la estimación de cuentas incobrables que asciende a esos 136.000 lempiras. Ya prácticamente terminamos el ejercicio, lo único que sigue es la parte que menos les gusta a ustedes y tiene que ver, obviamente, con la elaboración de los registros contables, ¿de acuerdo? En mi lógica de resolución de este tipo de ejercicios, lo hago primero la parte numérica, financiera, contable, y luego me centro en la parte de los registros contables o de las partidas. Muy probablemente, si alguno ha repetido la clase o comenzó la clase y estuvo con otro profesor, muy probablemente este profesor o profesora lo hizo de manera distinta. Probablemente en alguna sesión sincrónica les voy a explicar la otra forma o el otro método de poder realizarlo. Desde mi punto de vista, este método o esta parte como lo hago yo puede ser mucho más sencillo para ustedes. Veamos entonces, ¿cuáles son los registros contables que vamos a elaborar? Por ahí tenemos estos dos registros contables, de las ventas al crédito y la devolución sobre ventas al crédito, que más también tenemos que hacer registro contable. También podemos hacer registro de este cobro, ¿de acuerdo? O la recuperación, por ahí el pago, ¿de acuerdo? Podemos hacer también registro de aquella recuperación, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuándo era la recuperación? Por ahí me estoy refiriendo a estos 10.000 empiras que tienen que ver con la recuperación de cuentas incobrables, que más nos hace falta por ahí. Nos hace falta todavía espero que se hayan tomado unos cuantos segundos para razonar exactamente esto. Y por ahí entonces lo que tenemos que razonar es esto. Si encontramos una estimación de 59.800, la estimación legal, la ley me lo permite, cada año puedo establecer una provisión del 1% de mis ventas al crédito, en este caso asciende a cerca de 60.000 empiras, pero nos decía la ley, así en términos burdos, podemos decir que la ley nos dice que ese techo máximo no debe de ser, perdón, esa provisión legal no debe de ser superior al 10% de las cuentas por cobrar como una especie de techo máximo, ¿de acuerdo? Entonces por ahí tenemos una provisión de 59.000, no va a sobrepasar el techo máximo, ojo, pero sí tenemos un dato que tenemos que considerar y me refiero particularmente a el saldo de estimación de cuentas incobrables que venimos arrastrando de periodos anteriores. En este caso del 2013, el 31 de diciembre, teníamos un saldo de 130.000 empiras y luego de eso, pues este saldo en realidad se vio afectado y se había aumentado con ese registro de cuentas incobrables, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un saldo de 136.000. Podemos analizar esto. Esos 136.000 más los 59.800 sobrepasan el techo máximo. No, todavía no. En realidad el techo máximo quedó bastante elevado en 5 millones, perdón, en 568.500. Hace más falta mucho para llegar a ese techo. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos hacer en el registro contable? Nos quedamos con la provisión legal de los 59.800 y el registro de la partida que vamos a hacer por la estimación va a ser justo por ese monto. ¿Por qué? Cuando hagamos el mayor de la estimación de cuentas incobrables, vamos a tener una estimación de cuentas incobrables, un saldo de 136.000 más la partida que vamos a agregar, que son los 59.000. ¿A cuánto va a quedar entonces? Por aquí si quieren lo podemos hacer. ¿A cuánto va a quedar entonces la estimación al final de este año 2014? Por aquí lo voy a colocar. Nuevo saldo, estimación de cuentas incobrables, no es más que los 136.000 empiras más los 59.800. Este saldo
¿A qué fecha va a ser? Va a ser el 31 de diciembre de 2014. Esa es la información que ustedes deben de entender y comprender justo en el análisis de este tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? El mayor va a quedar justo con ese monto de los 195.800 lempiras. Si gustan, entonces empecemos a hacer los registros contables. Volvimos entonces y por ahí ya les dije exactamente cuáles son los registros contables que debemos hacer y ¡tarán! Por ahí ya los tengo elaborados. La primera partida obviamente tiene que ver por las ventas de crédito o las cuentas por cobrar de ese año, por ahí lo tenemos, 6 millones de lempiras. Luego hicimos la partida por la devolución, como les había dicho, 20.000 lempiras, devoluciones contra clientes o cuentas por cobrar, como gusten llamarles, por mí no hay ningún inconveniente. Perdón. Por ahí también teníamos los cobros realizados que fueron por los 790.000, aumentamos bancos, disminuimos las cuentas por cobrar, obviamente aumenta bancos porque estamos recibiendo plata, las cuentas por cobrar se ven disminuidas porque obviamente las estamos afectando. Recuerden, tanto bancos como clientes son cuentas de activo cuyo saldo es deudor. En este caso, una aumenta, se tiene que cargar y la otra disminuye, por lo tanto se tiene que acreditar. Son razonamientos básicos de cuenta 1, recuerden. Por ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la partida 4, los ingresos extraordinarios. Entonces, por ahí lo llevábamos a la cuenta de otros ingresos, otra vez haciendo memoria acerca de la estructura, el formato de estado de resultados. Recuerden que llegábamos desde las ventas hasta la utilidad o pérdida operativa. Tiene que ver todo ese conglomerado de cuentas que confluyen en ese estado financiero. Tiene que ver con ingresos y egresos por actividades ordinarias. Y luego de eso, en esa estructura, tiene que ver con ingresos y egresos extraordinarios. Este caso es particular, por ahí lo pueden ver, ese cobro fue de un periodo, probablemente sea de 2013, probablemente sea 2012 o años más atrás, y por X motivo se recuperó, entonces eso se va a otros ingresos. Son ingresos por actividades no ordinarias. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos la partida 5, por ahí el aumento de la estimación, los 6.000 lempiras, por ahí lo pueden ver ustedes, se ve acreditado la estimación de cuentas incobrables, está aumentándose. ¿Qué más tenemos por ahí? El descuento por pronto pago. Recuerdan también siempre en el estado de resultados cuando hablábamos de los descuentos otorgados, por ahí en este caso la empresa otorgó un descuento por pronto pago, eso se lleva a gastos financieros con la disminución otra vez de la cuenta por cobrar con los 5.000 lempiras. Y la última, la partida que quizás más nos interesa, tiene que ver con esos 59.800, que es la provisión legal de esta estimación, y por ahí se ven entonces el registro por la estimación de cuentas incobrables del periodo, ¿de acuerdo? Y eso sería prácticamente entonces todo lo que tenía para ustedes dentro de este primer tema, estimación para cuentas incobrables. Recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre estoy disponible en el campus virtual para poder responder a cualquiera de sus inquietudes, y si no, pues también siempre queda a la disposición mi correo electrónico institucional. Cuídense, chicos.